Hola, ¿qué tal, profesor? Buen día. Nosotros somos el equipo de Emiliano, Diego, Jesús y yo, José, y estaremos presentándole nuestra propuesta de evaluación del impacto conductual. Ahora, nos regresamos al problema. Hogares en situación de pobreza que quieren ahorrar, más es difícil hacerlo a corto plazo y todavía un poco más raro verlo a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son estas restricciones? ¿Por qué pasa esto? Primera, porque sus ingresos pueden variar de corto a largo, a mediano plazo incluso demasiado, tienen una alta volatilidad. Y la segunda es por unas grandes barreras que pueden tener al tratar de pues, proteger su dinero al día, ya que generan estas complicaciones de poder vivir cómodamente y pues por supuesto que presentan sesgos en el presente de estar, ¿verdad? Con la liquidez en el momento. Y sobre todo, pues esto en el contexto hondureño es hay una gran falta de investigación sobre cómo se pueden mitigar estas barreras en toda América Latina. Más bien en el mundo se ha investigado también en otros estudios que hemos leído recientemente que hay unos casos donde se les puede ofrecer una alcancía o un tipo de fondo de ahorro a las personas en pobreza y de cierta manera eh, mejoran, ¿no? Es una manera de verlo como crecer en ese ámbito, pero más bien les contaremos más en las siguientes presentaciones. Con nuestra intervención buscamos crear un ecosistema interconectado para la activación del ahorro. Evaluamos si una alcancía física, como un dispositivo de compromiso suave, incrementa el ahorro cuando se ancla a una meta autodiagnosticada y se acompaña de retroalimentación institucional continua. Empezaríamos con el diagnóstico con el PCL, en donde se autodiagnostica al hogar con sus carencias en las 6 dimensiones que ya se han mencionado. Luego se pasa al compromiso, a la alcancía física, en donde se entrega con una etiqueta con una meta productiva específica definida por el hogar en su plan de acción. Y por último, tenemos una retroalimentación, que sería el programa Onbound, en donde se busca que el programa actúe como un canal constante de recordatorio, validación y de seguimiento. Pasamos a tres mecanismos conductuales que sostienen nuestra intervención. Primero, el sesgo al presente. Y es que la gratificación inmediata eclipsa los beneficios a largo plazo del ahorro. Nuestra aplicación con la alcancía buscamos que se introduzca una fricción leve que retrasa el impulso de consumo inmediato. Luego, la contabilidad mental y no fungibilidad, encontramos que es etiquetar los fondos reduce la probabilidad de gastarlos en propósitos distintos a los planificados. Con nuestra aplicación, la etiqueta visual de la meta productiva en la alcancía convierte dinero líquido en un activo psicológicamente protegido. Y por último, la retroalimentación personalizada. Hemos encontrado que la atención limitada requiere recordatorios sobresalientes para mantener el cambio de comportamiento. Con nuestra aplicación, las reuniones grupales de Unbound transforman el ahorro solitario en un compromiso socialmente reforzado. Y vámonos a la parte de construyendo la evidencia sobre la matriz, o es decir, nuestra revisión de literatura. Y primero vamos por los autores y el año, porque todas estas evidencias y investigaciones se hacen a lo largo de este último siglo, siglo XXI. La más vieja podría ser la de Ashraf del 2006, pero los demás consideramos que son bastante pues más cercanos a la fecha actual, 2013, 19, 2023 y 2021. Y en estos contextos podemos ver que, por ejemplo, en Filipinas el 81% de los usuarios terminaban ahorrando más teniendo un objeto tangible donde poder estar ahorrando este dinero. En, en Kenia se lograba ver que un etiquetado, es decir, tener diferentes mecanismos o alcancías, en este caso cajas de ahorro, para diferentes funciones, diferentes metas, ayuda a que los usuarios igual ahorren más o tengan mejor inversión, en este caso, por ejemplo, en salud, donde se hizo este experimento. En Sudán también podemos ver que teniendo, bueno, poniendo una meta, estos usuarios podían ahorrar más sus inversiones, es decir, mm, teniendo más como una dirección o más, optimizando más sus ahorros, ¿no? En Malawi
también se dieron cuenta que el ahorro grupal, es decir, teniendo un feedback entre grupos, mejora la retención del dinero frente a un ahorro individual. Es decir, que este feedback de que, oye, cómo van con sus ahorros y hacerlo de manera grupal, ayudaba a que estas personas también ahorraran más. Y Ghana, Uganda y Malawi también. Ahí pusimos como el elemento integrado targeting autoguiado. Es decir, que este ahorro, va muy de la mano con lo que pasó en Sudán, que con una meta productiva, que si estas personas no tenían una meta clara, también podía correr el riesgo de que a que no invirtieran bien su capacidad de ahorro o de inversión. Y bueno, antes de continuar a esta siguiente slide, también quería mencionar que nos fijáramos bastante en el contexto, que son países principalmente en África y en el sudeste asiático. Y esto va muy de la mano con lo que nosotros queremos investigar en nuestra innovación, la intersección inexplorada en la literatura, ya que como primer gran contexto es nuestra brecha geográfica, ya que estos análisis o estas investigaciones no se ha hecho en Centroamérica. Y creemos que sería una muy buena investigación dentro de la región, ya que no se ha hecho y creemos que podría tener un gran impacto y capaz y podría ser diferente a lo que pasa tanto en África como en la pobreza dentro de África y en el sudeste asiático. Como segundo, diseño inexplorado dentro de la literatura es que no solamente testeamos una variable aislada, también integramos bastantes otros contextos como el sesgo al presente, el etiquetado no fungible, como ya lo mencionamos, y la retroalimentación institucional, y todo esto en un solo diseño y en Centroamérica. Entonces, ya estamos metiendo dos cosas dentro del mismo análisis. Y como último, y esto es gracias a hacerlo en conjunto con el sistema PSL, que el proyecto PSL que ya se está integrando en Honduras, es hacer como bueno, aquí pusimos como una frontera de tipología, productivo versus preventivo, y así vamos a evaluar los efectos del dispositivo si difieren según pues la meta. En este caso, si es por compra de activos como insumos, mejorar la educación de la familia y así, o preventivos como la salud, ¿no? Guardar, ahorrar dinero para problemas de salud, o de emergencias en este caso. Manera, un punto medular para esta investigación es esta distinción que vamos a presentar en este momento. Si bien el diseño tradicional o en estudios anteriores se había enfocado en una intervención externa donde se impone alguna meta de ahorro, esto puede llegar a generar consecuencias negativas como las que demostraba Godoy en 2021, donde el no tener una meta clara para ese ahorro por medio de un dispositivo como una alcancía, pues bueno, puede aumentar las probabilidades de que el desvío de fondos se vaya a otras intenciones no necesariamente relacionadas con el bienestar de la familia, o al menos no en objetivos productivos, como por ejemplo el gasto en el consumo de alcohol. Bajo este análisis que nosotros estamos proponiendo, buscamos aprovechar el autodiagnóstico que va a generar Onbound por medio de la herramienta PCL para generar, uno, el diagnóstico del hogar con el que identificaremos las carencias, en especial en el rubro financiero. Después, en la misma familia, a las que decidirán qué tipo de meta se propondrán. Entonces, de esta forma, la alcancía va a actuar como un facilitador para lograr esta meta y no simplemente como una imposición externa, lo cual busca de alguna forma mitigar este impacto negativo que se podría generar, como ya lo mostrábamos en artículos anteriores. De alguna forma, un poco de resumen es, este PCL no es solamente un filtro administrativo, sino que es una intervención que nos va a garantizar que aspirar al ahorro o que esta aspiración de alguna forma exista dentro de la mentalidad y la actitud de las personas con las que trataremos y no simplemente que sea algo forzoso.
Ya para concluir, y quizá como siguientes pasos, hacemos un pequeño y un breve mapeo de hipótesis y posibles métricas de impacto. Número uno, la hipótesis central es que, bueno, estos dispositivos de compromiso suave, anclados y junto con metas ya preestablecidas por las mismas familias, superará las barreras conductuales de las que hemos hablado y, o bueno, incrementará esto la acumulación en el ahorro. De alguna forma, los outcomes primarios en los que nos estaríamos enfocando, sin ser y sin entrar en detalle, serían el ahorro acumulado total y además, pues, una tasa de cumplimiento, ¿no? Evaluar qué tantas personas verdaderamente utilizaron este dispositivo. Como hipótesis secundaria, y para complementar este proyecto, nos estaríamos enfocando en el impacto y la retención del ahorro, y cómo serán diferentes si la etiqueta de la meta que eligieron las familias es de carácter productivo o preventivo. Ya explicábamos hace ratito las diferencias, entonces, ¿qué outcomes secundarios podríamos estar midiendo en este paso? Sería uno, por ejemplo, la mejora en indicadores de salud y educación, dependiendo del tipo de meta al que se esté enfocando, así como la estabilidad en los ingresos frente a shocks exógenos, ya lo decíamos, ¿no? En caso de que la intención sea para un fondo de emergencias. Entonces, eso es un poco de la presentación que realizamos, enfocada centralmente en la revisión de literatura, pero bueno, dando pie a los siguientes pasos a considerar dentro de nuestra investigación. Muchas gracias.